Buenos días, Sebastián Nader. ¿Me escucha? Buenos días, Nelson. Buenos días. ¿Cómo ¿Me está, escucha bien? Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Lo presento ante la audiencia. Sebastián Nader, gerente general de la empresa pública metropolitana de servicio del aeropuerto de Quito. Así como las siglas, ¿no? EMPSA. Sebastián, cuéntenos un poquito, porque uno también aquí aprende de las funciones que se generan en estas empresas. ¿Cuál es la función específica de la empresa pública que usted gerencia? Claro, con gusto, Nelson. Primero, permitirme darte un saludo a vos y a la audiencia en nombre del municipio de Quito y de su alcalde Pavel Muñoz. Para nosotros es un gusto poder comentarles un poco cómo estamos trabajando. En particular, a la pregunta que te referís, EMSA brinda algunos servicios aeroportuarios, otros que tienen que ver con el sector productivo. Principalmente en lo que se refiere al aeropuerto, la empresa de servicios aeroportuarios lo que hace es controlar la concesión del aeropuerto, que está dado a una empresa privada que se llama aquí porque es la que opera Ok. básicamente la cuestión de los vuelos y la construcción. Y adicionalmente la parte aeroportuaria se encarga de la seguridad de la aviación. Como vos sabés, todo lo que es aviación tiene unas normas muy complejas y particulares que hay que cumplir. Nuestra empresa, a través de casi 350 agentes de seguridad aeroportuaria, capacitados y todo, son los que te revisan las valijas cuando entras al Ay, ay, ay. aeropuerto, se encarga de esta seguridad. Y adicionalmente la empresa lo que hace también tiene todo un área de zona franca y sede. La zona franca es la que actualmente abarca todo lo que es las operaciones aeroportuarias que todos conocemos, las terminales aéreas y todo. Esa área se está por terminar, ya el año que viene posiblemente se renueve, eso también lo administra EMSA, y EMSA administra un proyecto muy emblemático para el alcalde, porque puede generar muchas oportunidades de trabajo y de inversión, que es el proyecto SEDE, que es la Zona Especial de Desarrollo Económico, que es un área de 200 hectáreas que está para ubicarnos justo pegadista a la pista del otro lado de la terminal, ¿sí? Ya. Eso conecta directamente a la pista y facilita muchísimo la logística, ¿no? Para la exportación y para la importación de productos al mercado local. ¿Y qué se encontraría en esta sede, en este proyecto? ¿Qué es lo que se encontraría ahí? Y si esto es para el común de la gente. O sea, me hago la idea, Sebastián, y perdona la ignorancia. ¿Habrán que locales ¿No? comerciales? ¿Cuál es el concepto de eso? Bueno, como es un espacio tan grande, hay espacio para todos, digamos. Principalmente está destinada a productores y a exportadores. El área, digamos, tiene principalmente un área que se llama de acogida, que es un área de uso común y de acceso público. Ahí es donde se puede encontrar esto que vos decís. Ok. Ahí hay parqueaderos, hay business centers, hay locales comerciales. Mm. Hemos recibido hace poco, justo el alcalde Pavel Muñoz mencionaba en su última conferencia de los lunes, Frecuencia Quiteña, perdón, después me reta, no me acuerdo el nombre, pero ahí mencionaba que justamente ya tenemos algunas cartas de intención para hacer inversión allí, y una de las primeras justamente es parqueaderos. Esto obviamente es Perfecto. necesario porque a nivel llegar necesita acceso. En toda esa parte incluso hay también algunos temas culturales, hay parques, etcétera. Luego de eso viene una zona de filtro, que es donde se realizan los controles para ya acceder a la parte, digamos, de mayor dimensión, el 80% de la sede, que es la zona industrial donde se ubican las empresas. Principalmente estaríamos esperando empresas florícolas, empresas de alimentos, empresas farmacéuticas, algo de metalmecánica, es decir, no se puede escapar mucho de lo que es la matriz productiva del Ecuador, Claro. pero sí esperamos, como decía el alcalde, poder promover ahí cuestiones que tengan que ver con la innovación. Vos sabés, por ejemplo, a él le preocupaba mucho que Ecuador todavía no exporte los buquets de flores. Nosotros exportamos flores en cajas, pero no exportamos los ramos. Ahí hay un montón de Ok. cosas para hacer en innovación. Los ramos han sido cada vez más lindos a lo largo del tiempo, han adaptado modas, materiales, y nosotros mandamos las flores como se manda el cacao, casi sin valor agregado más allá del productivo, ¿no? Ok, y eso Entonces, podría hacérselo, ¿no? Podría hacérselo porque, por ejemplo, hemos visto acá que la creatividad es muy bonita y ya llevar, porque como usted dice, Sebastián, ya solamente se manda lo bonito y de pronto nos regresan el buque de acá y lo compramos con el valor elevado, ¿no? Sí, es que ha sido mucha costumbre por parte nuestra, pero es interesante cambiar esa mentalidad. ¿Qué tan difícil es cambiar la mentalidad, Sebastián? Esa mentalidad de dejar de ser
el que envía la materia prima y encima comprar luego con nuestra materia prima lo elaborado, cuando podríamos también nosotros hacerlo? ¿Por qué es tan difícil hacerlo así? Bueno, primero porque hay una cuestión cultural que viene de la herencia colonial, ¿no? Nosotros Claro. principalmente éramos proveedores de materia prima, pero ya han pasado unos cuantos añitos, ¿no? Ya deberíamos haber madurado. Entonces, en esa línea, para mi punto de vista, y esto obviamente vos vas a encontrar desde la economía, que es lo que yo te puedo hablar, dos visiones diferentes, cada una con sus justificativos. Algunos, como de mi parte, consideramos que el Estado es la herramienta para cambiar eso, y otros consideran que la liberación del Estado es la herramienta para hacer eso. Ujú. Si vos te fijás, quienes más promueven incluso el liberalismo, como por ejemplo Estados Unidos, incluso ellos protegen su propia industria agrícola, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. para mí no es tanto. Pero más allá del Estado, digo, en la cuestión de promoción o de incentivos a inversiones, creo que hay dos cuestiones muy importantes que puede hacer el Estado. La primera tiene que ver con la educación. Y la educación no te hablo solo de la universidad, sino desde que los niños son pequeños. Hasta los 5 años, un niño desarrolla las cuestiones cognitivas que lo van a acompañar toda su vida. Si ese Total. niño no tiene una buena alimentación, no tiene un buen cuidado, una buena estimulación, es un problema. En esa línea el municipio obviamente trabaja, pero a veces los esfuerzos no son, incluso no alcanzan, hacen falta más Total. cosas. En eso el alcalde ha hecho un énfasis particular en trabajar. Y la otra es la cuestión de la facilitación de los trámites, es decir, algunos organismos multilaterales calculan un índice que se llama Doing Business, que básicamente te habla de cómo está el network en tu país, la red de contactos, digamos, pero la facilidad en hacer negocios. Ujú. Y Pavel decía esto en su campaña y después nos pidió a todos la implementación urgente de estas medidas, de que seamos un municipio facilitador y no entorpecedor. Qué bueno. Cuando uno va a hacer un trámite y te piden un papel y después el otro papel y esta fotocopia no se lee y tráeme el original, así, te agarra la Sí, cabeza, tal sí, cual. una cosa. Entonces, eso pasa mucho y es una costumbre que tenemos que cortar porque cuando un empresario va a hacer una inversión, finalmente lo que está buscando es generar trabajo. A la persona que va a invertir y jugarse sus propios recursos, el tiempo con su familia y de bienestar, hay que apoyarle, porque Ujú. finalmente ese bienestar que él está haciendo lo está haciendo para todos. Entonces, es un poco también cambiar la mentalidad del Estado para apoyar a aquellas personas que están deseosas de emprender, ¿no? No, totalmente. Y eso, bueno, ojalá que, bueno, sería genial que sea un concepto generalizado y que venga desde un gobierno, pero sabemos que obviamente por diferencias, o bueno, no, no tanto diferencias, sino que porque no están en esa misma línea, no tenemos ese concepto desde el gobierno que en alguna época sí hubo, pasó y es muy bonito. Es decir, es frustrante, totalmente frustrante querer hacer algo y encontrarte con todas estas trabas que ahora se dan y que, que parecería ser como ese caldito para la corrupción, ¿no? Como para, ¿cómo es ese dicho popular? Te creo el problema para venderte la solución, más o menos así. Oye, hermano, qué bestia. Y en ese sentido, la verdad que es notable y creo que no porque lo diga yo, sino porque las estadísticas están ahí. Pavel Muñoz hoy tiene los mejores números, creo yo, del país. Y eso es bueno, eso se refleja y eso es importante que venga de la cabeza y vaya y se irradie para todos. Y eso es un ejemplo que ustedes tienen que empezar a seguir, Sebastián. ¿O me equivoco? 100%, nosotros todos los lunes, obviamente, cuando no tenemos la oportunidad de juntarnos, porque el alcalde suele estar mucho en territorio y con un montón de reuniones, los lunes lo escuchamos y él nos marca su agenda, pero todo el tiempo él refuerza esta cuestión de tener empatía con la persona que se acerca, porque, digamos, nadie por Sí. gusto va a ir al municipio a decir, a ver, no tengo nada que hacer, me voy al municipio. No, cuando uno se acerca, claro, es porque tiene una necesidad o un problema o una preocupación. Claro. Entonces, lo primero es el buen trato. Pavel le decía, tuvo una reunión con los agentes de seguridad de EMSA, de estos 350 compañeros, y les decía, lo importante es que ustedes reciban con una sonrisa a la gente, le digan bienvenidos a Quito, la ciudad más linda del mundo, y los despidan con un hasta luego, los esperamos, ¿no? Ujú. Y esa cuestión del buen trato es fundamental para todo, ¿no? Para un trámite, para un turista. Entonces, estas instrucciones de Pavel son clarísimas, todo el tiempo las refuerza y obviamente también tienen que ver con la eficiencia, es decir, tratar de estar todo el tiempo encima
de la utilización de los recursos, de la transparencia, de lograr, digamos, optimizar procesos, como te contaba, por ahí la tecnificación incluso. Muchas veces uno se empieza a meter en los procesos cuando asume una función como la que me está tocando a mí en este momento, y empezás a ver usos y costumbres arrastrados de cosas que, digamos, hoy podría ser una máquina y esa persona podría estar dedicada a otra tarea, Ok. mucho más gratificante para un trabajador. Entonces, en toda esa línea sí estamos trabajando y, por supuesto, atentos. El alcalde es una persona con mucha memoria y muy detallista, de Virgo, ¿no? Los virginianos tenemos esa cuestión del detalle, así que sí, ahí lo seguimos al ritmo. Claro que sí. Oye, Sebastián, háblanos un poquito sobre la exportación de rosa. Según los datos que yo tengo, eso ha sido un asunto que ha tenido muy buena aceptación. Me imagino que es el tema de la rosa en sí. Y también un poquillo de cómo se recupera el aeropuerto en el tema del flujo de pasajeros. Cómo se ha recuperado después incluso de momentos difíciles como lo que se vivió con la pandemia, ¿no? Que ha sido muy complicado, pero que paulatinamente se ha ido recuperando. ¿Cómo están esos números desde el aeropuerto? Correcto, es una interesante pregunta y justo creo que la arrancaste del modo correcto, porque, digamos, la carga aeroportuaria, el transporte de carga de productos de exportación, ha ido aumentando de manera sostenida, e incluso durante la pandemia, cuando el aeropuerto para los pasajeros estaban cerrados, los viajes Claro. comerciales, la carga igual se manejaba. De hecho, las vacunas que llegaron a este país llegaron por el aeropuerto. Toda la cadena logística, toda la cadena de frío, es decir, hay un montón de actores que juegan en esta industria, Ujú. lo cual es interesante porque es una industria muy mano de obra demandante y tecnológica demandante. En cuanto a las exportaciones, el año pasado, 2023 a diciembre, se batió un récord de 340 mil toneladas, y en lo que es rosas, también fue un récord histórico. Como decís, la rosa es el principal producto de exportación. El aeropuerto también también exporta algunas frutas como pitahaya, tomate de árbol, espárragos. Incluso el aeropuerto exporta espárragos peruanos que ¿Eh? vienen desde la frontera porque les queda más conveniente salir por aquí. Entonces, toda esa cadena logística que está montada, más algunas características técnicas del aeropuerto que tienen que ver con los instrumentos de navegación que posee la torre de control manejado por la Dirección de Aviación Civil, hace que, digamos, los vuelos puedan, digamos, tener mayor seguridad, mayor operatividad y una logística mucho más conectada con todo el resto del país. Si vos ves, el aeropuerto está situado estratégicamente con unas conexiones viales Sí, sí, espectaculares. sí. Los Es turistas te hermoso, yo comentan conozco. cuando yo charlo con algunos de vez en Ujú. cuando, e incluso son bonitas, ¿no? Son anchas, bien armadas. Entonces esa conectividad nos ayuda mucho a la parte de exportación. Y con el tema de turistas, sí, obviamente el impacto durante la pandemia fue brutal. Nosotros venimos, este aeropuerto está en un flujo de turistas aproximado a los 5 millones, más o menos, de turistas por año, de viajeros. Ujú. Y durante la pandemia, durante el año fue 2020, ese flujo fue menos de 2 millones, estuvo en 1,5 millones. Actualmente cerramos el año pasado con 5,4 millones, así que estamos a 100.000 pasajeros de poder volver al nivel histórico máximo de 5,5 millones, pero obviamente también todas estas cuestiones que tienen que ver con la situación interna Ujú. complican al país, y sobre todo, y en esto aprovecho, digamos, el espacio, los que somos funcionarios o incluso las personas que tienen esta profesión maravillosa como la tuya de comunicar, es importante la utilización de las palabras con mucho cuidado, Claro. porque, por ejemplo, se habló de guerra interna de manera indiscriminada, y lo primero que pasó en el aeropuerto es que las aerolíneas llamaron desesperadas a preguntar qué pasan, porque vos no vas a mandar un avión A una de guerra 100 millones interna, de claro. dólares o 50 Mira, eso millones no de dólares sabíamos, a ¿no, un país. Sebastián? Eso no sabíamos. ¿Cómo? Eso no sabíamos, por ejemplo, las repercusiones de una declaratoria del presidente que, claro, trae repercusiones. Eso no sabíamos. Cuéntanos un poquito más de eso. Se asustaron. Claro, entonces, sí, entonces ya después conversando con la señora se les explica que esta cuestión de la lucha es específica contra unos grupos, que no es que acá uno sale a la calle y se empieza a dar de piedrazo con el vecino de frente a ver con quién, claro, quién entra el carro primero. Pero ellos allá no Entonces, saben eso. claro, no, no. Entonces, más las imágenes
terribles que vimos de esas que circulaban en el mundo. Entonces esas cosas generan algunos impactos. Pavel Muñoz el otro día presentó la agenda de turismo, hizo mucho énfasis en esto, diciendo que tengamos este cuidado, porque construir, digamos, volver a darle el brillo que la ciudad más linda del mundo, que es Quito, se merece, requiere un trabajo muy importante del sector privado, de los vecinos, del municipio, del Estado Nacional, de la prefectura. Todos tenemos que trabajar en eso, pero una palabra mal dicha, mal medida, puede generar un impacto brutal en gente que como no conoce, obviamente se puede asustar. Entonces, eso esperemos que no nos impacte mucho. La verdad, hemos ya notado una pequeña merma, pero no ha sido significativa y más bien se ha estado recuperando un poco en función también de los esfuerzos en temas turísticos y de comunicación que se ha hecho desde el municipio, ¿no? Sebastián, ¿qué otras, no sé si esté dentro del rango del trabajo que ustedes llevan a cabo o tengan información al respecto, si existe la posibilidad de nuevas aerolíneas, nuevas trazos, nuevas vías? El hecho de, me gustaría tu comentario de la no ejecución y desaparición de aerolíneas que estaban en función del país. No sé si me recuerdo mal el nombre, creo que era Equair, creo que era una aerolínea que ya no va más. Cuéntanos un poquito en qué afectó y si es que en algún punto se va a retomar o si tienen información acerca de eso. Sí, mira, hay un montón de variables. El mundo de la aeronáutica es un mundo bastante poco explorado, sobre todo por quienes hacemos economía del desarrollo. A veces pasa como el sector pesquero también, son sectores enormes, pero que la información no es muy abundante. En este caso es uno de ellos. Nosotros veíamos el caso de Ecuador, fue durísimo porque daba mucha conectividad interna. Y claro, por ejemplo, ahí hay cuestiones que tienen que ver con el manejo de las flotas. Vos sabés que hay distintos tipos de aviones, más grandes, más pequeños, más viejos, más modernos, distintos tipos de motores. Entonces, hay aviones que están hechos para un rango, por ejemplo, mediano, es decir, vos irte de Quito, yo que sé, a Caracas o de Quito a Montevideo, ¿sí? Cuando vos ese avión, que está diseñado por una distancia media, lo usás para viajar de acá a Guayaquil, gastás más combustible en el despegue y en el aterrizaje que el tiempo que estás volando. Claro. Entonces, finalmente, todas esas cuestiones hacen que esa empresa generaba un déficit mensual muy grande que obviamente no llegó a cubrir. Eh, obviamente, también el tema de las escalas, eso incluso Ecuador estaba pensando en algún momento, vos cuando tenés una flota grande, tenés que hacer como empresas que seguramente habrás visto cómo operan en su dimensión, como LATAM, ¿no? LATAM tiene aviones y tiene por todos lados, entonces nunca un avión está parado, si no está haciendo carga acá, está haciendo carga en Perú, si no está haciendo carga en Argentina, donde sea, y esa escala no la tenía Ecuador porque era a nivel nacional. Claro. Actualmente nosotros tenemos 16 aerolíneas operando y esperamos que para este año entren seguramente dos nuevas que ya son de público conocimiento, una es JetSmart y la otra es Sky Ecuador, ambas aerolíneas en este formato nuevo de low cost, que evidentemente la gente demanda mucho, y posiblemente otra que se llama Ecuacóndor, para octubre, pero no, de esa no tenemos tanta información. Con Jetmar sí te puedo decir porque ya hemos recibido algunos oficios, estamos tramitando algunas cuestiones que tienen que ver con el uso aeroportuario y las rutas. Pero bueno, sí, digamos, y esto Pavel también lo ha marcado mucho, es necesario obviamente habilitar más vuelos y Claro. más destinos internacionales, porque finalmente los turistas llegan aquí en este aeropuerto, el principal del país. En ese sentido, obviamente, toca y se está haciendo un trabajo en cuanto a lo que es turismo para ofrecer destinos turísticos a esa persona que Por supuesto. viaja. Hay un montón de cosas maravillosas para conocer en Ecuador. Te lo digo yo que llevo más de 10 años viviendo aquí y nunca dejo de maravillarme cada vez que agarro una ruta o una calle que no conocía. Eh, pero claro, a veces eso, cuando uno está de afuera, es muy difícil encontrar. Entonces, en todo eso se está trabajando. Y obviamente también ahí juegan roles importantes las embajadas, la calidad del aeropuerto, la seguridad del país, etcétera, etcétera. Entonces, sí se está esperando dos o tres aerolíneas este año que puedan operar, más allá de las 16 que tenemos operando actualmente. El problema con las aerolíneas en general tiene que ver con esto que te digo de las dimensiones de las escalas, de las eficiencias. A veces
es muy difícil para un país de las dimensiones como Ecuador generar una empresa de bandera local que solo cubra el mercado nacional, porque si la escala no te alcanza, necesitas así el mercado externo. Sebastián Nader, Nader, gracias amigo por haber estado con nosotros. Es importante que la gente también conozca algunas cosas que de pronto no se conocen, así que pues siempre agradecido por ese tiempo para que la gente lo sepa. Tus palabras para despedirnos, Sebastián. Muchas gracias, Nelson. Un abrazo a todos y solamente una cosita que me quiero decirte, es un aeropuerto con muchos premios. Ustedes lo pueden buscar en redes Ah, sí, sí, sociales, sí. pero Estaba aquí en sí. el apunte. No, para que se sientan Está orgullosos. Tienen bien. un aeropuerto de primera línea y una ciudad increíble. Así que solo mi mensaje es este. Trabajemos, como dice Pavel, para que Quito renazca siendo la ciudad más linda del mundo, que ya es, pero saquémosle ese brillo entre todos. Y Un se abrazo y puede. gracias, Nelson, por el espacio. Y se puede, que es lo más importante, porque a veces nos llenamos de muchas cosas negativas y que uno dice, ¿será que no se puede? ¿Será que solamente estamos destinados al fracaso? No, se puede, se puede. Ahí está el ejemplo. Pavel está camellando, ustedes están camellando. A pesar de que las elecciones te marquen una tendencia, la gente al final del camino se queda con quien te cumple y Pavel y el trabajo que está realizando se cumple. A pesar de que exista la parte fea de que ya lo quieran tumbar, lo quieran barajar, que la denuncia, que por acá. Yo creo que, y es lo que siempre peleo, ¿no? O sea, si funciona hay que apoyar, hay que ayudar y hay que más bien sentirse orgulloso, como tú decías, Sebastián, porque es la ciudad de todos, es la capital, es donde tienes que ir a visitar, en todo caso, pero bueno, ojalá que se siga dando así y que tengan muchísimos éxitos más. Nos vemos, Sebastián. Muchas gracias.